hoy yo, ya en la agenda planteada, voy a partir de una pregunta, ¿no? ¿Cómo evaluar desde la perspectiva de los graduados y el sector externo? Y para esto, obviamente, vamos a dividir este cuestionamiento en algunas interrogantes previas. En primer lugar, por supuesto que el tema de graduados queda claro, alumnos que han cumplido con una serie de requisitos de un perfil de egreso que cada institución va a determinar, eso es imposible de considerarlo como un tema estándar. Es verdad que podríamos conseguir referencias en sociedades profesionales, me imagino que en sus instituciones más de uno ha mirado lo que declara, por ejemplo, el Computer Curriculum a partir de la EEE, o lo que dice sociedades profesionales, sobre todo americanas, en el sentido de las ingenierías, que bueno, es el marco de mi especialidad, es probable que las hayan considerado en su declaración, pero creo que todas tienen una identidad institucional y por lo tanto sería difícil de querer establecer un sello común para todas ellas. Pero luego viene la idea de aquellos actores externos, donde indudablemente podemos coincidir en el concepto de los empleadores, podemos coincidir en el concepto de la sociedad en general o alguna representación de esta, o a veces también hablamos de los colegios profesionales, que es algo común en nuestra región, las famosas colegiaturas, por ejemplo en el caso de las ingenierías, pero que en otros países, sobre todo en países anglosajones, no existen, por ejemplo, como tal, sino que le dan una prioridad a las sociedades profesionales. De manera que ya el solo hecho de hablar de elementos o categorías externas nos puede diferenciar, pero claramente habla en general de aquellos que son beneficiarios del desempeño de los graduados. Entonces, la lista general podría, repito, abordar a empleadores, sociedades profesionales, instituciones del Estado, o buscar alguna categoría que intente identificar a un grupo de la sociedad en particular. Entonces nos preguntamos cómo evaluar estos sectores desde el graduado y el sector externo, y la primera interrogante que quisiera compartir está relacionada con esta primera pregunta, ¿no? ¿Qué consideraciones en torno a la importancia del sector externo en las propuestas formativas institucionales debemos tener en cuenta? Es decir, ¿cuál es el nivel de influencia que las categorías del factor externo tienen sobre la formación de la propuesta educativa institucional? Estoy abordando, evidentemente, estas primeras partes de mi participación, un poco desde el punto de vista más cualitativo, más de contexto, ¿no? A veces, muchas veces, lo digo por propia experiencia de trabajos realizados, muchas veces primero hay que plantearse ciertas preguntas antes de abordar los datos, la información, el tratamiento y luego buscar las pruebas estadísticas, ¿no? Es muy útil, en verdad, hacerse preguntas y contextualizar situaciones para luego abordar con mayor certeza qué es lo que estamos midiendo. Entonces, el primer punto, repito, está referido a consideraciones en torno a la importancia del sector externo en la propuesta formativa institucional. ¿Qué tanto nuestras instituciones toman en cuenta aquella valoración de los sectores externos respecto a la formación que le damos a los estudiantes dentro de nuestra propuesta formativa? Veamos el siguiente esquema. Esto yo le denomino el flujo de consistencia curricular. Como ustedes pueden ver hacia su derecha, existe ahí un conjunto de actores externos que yo he simplificado, reconociendo a empleadores, sociedades profesionales que normalmente las miramos, obviamente, las que están ubicadas preferentemente a nivel internacional. Podríamos tener también locales, pero normalmente nuestras sociedades profesionales locales son representaciones de las grandes sociedades mundiales y los colegios profesionales. Por supuesto, la lista se puede ampliar, cualquiera de ustedes probablemente en su realidad regional o institucional tenga otros, pero son ellos finalmente, junto con el egresado, los grandes beneficiarios de todo el proceso formativo que concluye en su primera etapa con una salida declarada en un perfil de egreso, en una competencia que los alumnos deberían haber alcanzado a su momento de graduación. Es decir, es desde esta posición hacia atrás que se debe observar la mirada cuando establecemos el nivel de consistencia curricular en nuestra propuesta formativa, ya sea programática o en la propuesta formativa institucional. Porque cuando observamos lo que puede aportar, influir y agregar este conjunto de factores o de actores o dimensiones externas, podemos hacer una gran declaración que luego más adelante haremos más específica. Podemos construir a partir de estas necesidades, de estos actores externos, los denominados objetivos educacionales. ¿Qué son estos objetivos educacionales?
como vamos a ver, repito, un poco más detallado adelante, pero me adelanto por ahora y digo que son declaraciones. Son declaraciones que expresan el grado de madurez de la competencia que el alumno alcanzó años después del momento de su graduación. No corresponden al momento de su graduación, corresponden a un periodo de tiempo de madurez donde ese egresado ya ejerció su actividad profesional de acuerdo a la naturaleza del programa que culminó y que por lo tanto deben expresar la mejor aproximación del desempeño que él está produciendo, y vamos a usar la palabra, y el impacto que está produciendo hacia estas categorías de los factores externos. Seguramente una pregunta que ya se hacen, ¿y cuál es este periodo de tiempo? ¿De qué estamos hablando? Esto quiere decir que una vez que el graduado ha satisfecho un perfil de egreso y va a madurar esa competencia, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? 3 años, 4 años, 5 años. Sobre esto, en verdad, no es que se haya establecido un algoritmo, ni mucho menos, pero se hace un tema empírico, práctico, referido a la naturaleza de la carrera, ¿no? Probablemente, en general, un alumno o un egresado de ingeniería, en promedio, se estima, normalmente los criterios de acreditación estiman que 3 años después puede haber alcanzado esta madurez, puede haber evolucionado la capacidad alcanzada al momento de su graduación. Pero esto puede ser distinto para un médico, sin duda, o puede ser distinto para un maestro de educación básica regular. Entonces, el programa y su naturaleza definirán el periodo de tiempo, que es el momento que yo puedo establecer y medir qué ha ocurrido con esa competencia que él alcanzó a su momento de su graduación y que años después le estoy llamando objetivo educacional. Pero tomen observación que este objetivo no es una declaración abstracta, académica del mundo universitario, sino que debe responder a estas categorías externas representadas por empleadores, sociedades profesionales y colegios profesionales. Es esta declaración, siguiendo la ruta del flujo de consistencia curricular, la que me permite realmente establecer, cuando hablamos de un programa nuevo o un programa que está en revisión curricular, cuál es el perfil de egreso. Porque vayan dándose cuenta que si yo no logro articular correctamente las necesidades de los actores externos de la propuesta formativa, no puedo describir la competencia de madurez después de años de ejercicio profesional, si ese perfil no le da soporte y articula a este objetivo que tiene beneficiarios, sin duda no va a ser posible que esto ocurra. Entonces, el perfil de egreso en esta consistencia curricular lo vamos a declarar, lo vamos a describir en función de esa madurez futura de competencia profesional que va a responder a una serie de beneficiarios. Es recién ahí que comenzamos a hacer la organización curricular, el famoso plan de estudios, que ahí podemos obviamente seguramente coincidir o no, si los organizamos por estudios generales, cursos formativos de especialidad, cursos de especialidad, cursos complementarios. Pero es esta construcción en el sentido de derecha-izquierda la que nos permite obtener realmente un producto de propuesta formativa que ha tenido la influencia correcta de los factores externos beneficiarios del desempeño que este egresado en futuro va a tener. Normalmente hemos cometido el error de organizar el currículo, ¿no es cierto?, en función de una apreciación interna institucional y no hemos tomado en cuenta cuáles son los elementos que nos aportan, que nos contribuyen las categorías externas, como repito, que pueden ser más amplias, estoy mencionando solamente 3. Y es por eso que luego aparecen las dificultades de consistencia curricular, aparecen las dificultades del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, aparecen los resultados en las mediciones de competencias que no logran alcanzar el nivel de logro esperado de la competencia que hemos declarado en el perfil de egreso. Obviamente, en nuestra realidad, digo en general, en la región, esto se hace más difícil porque hay características muy diversas y heterogéneas en los sistemas de salida de los profesionales de la universidad. A diferencia en los países desarrollados, sobre todo los países de la influencia anglosajona, donde la industria está absolutamente integrada con la academia, en nuestro caso no es así, de manera que es toda una complejidad, lo reconozco, que esta idea de consistencia curricular pueda fluir de manera muy articulada, porque estamos generalmente divorciados de aquellos actores que reciben finalmente
materializan el desempeño adecuado de los profesionales en el caso de la educación superior universitaria. De manera que quería presentar primero, desde el punto de vista de cómo actúan los factores externos y los graduados más adelante, respecto a la consistencia de la propuesta formativa que eventualmente, como dijo el doctor Gavalán, mediante un método, serán sometidas a una evaluación de impacto. Pueden ustedes ya probablemente ir tomando en cuenta que una clara intención que este flujo de consistencia curricular va a intentar a futuro en una intervención longitudinal, claramente es, por ejemplo, cuál es el impacto que tiene en relación a la empleabilidad. O sea, si la acreditación es el tema eje de atención que hemos propuesto estos 2 días y su impacto, es esa medición, la pregunta abierta, ¿no? ¿Cuál es el impacto que puede producir en la empleabilidad de los egresados de programas acreditados? ¿Correcto? El concepto de su nivel de empleabilidad o el periodo de tiempo para ser empleable u otros factores que vamos a mostrar más adelante. Bien, y obviamente una mirada completa del punto de vista en la experiencia que yo puedo plantear desde las ingenierías, cuando hablamos de este diseño curricular, que va a partir obviamente de una propuesta formativa que asumirá una postura epistemológica, que hará un análisis situacional, hará un análisis del perfil de demanda de aquel programa que desea formular, organizará el currículo, establecerá los principios metodológicos de aquellos procesos cognitivos y pedagógicos que gobiernan el proceso de enseñanza-aprendizaje que toda institución ha declarado en su propuesta formativa y que hará su evaluación curricular, se dan de cara a lo que supone el proceso de las famosas revoluciones industriales, que las utilizamos mucho en ingeniería, pero que claramente creo que han, digamos, creado toda una situación de alto impacto en todas las disciplinas que se forman a nivel educación superior universitaria. Y en particular la última revolución industrial, que aunque no es un tema de apreciación el día de hoy como debate, pero que constituye probablemente el nivel de influencia, de impacto más intenso que hemos vivido respecto a la modificación de nuestra actividad en general, no solamente educativa, de consumo, de comunicación, de entretenimiento. Nuestra vida se ha vuelto una vida intensamente digital. Y esto es muy particular. Antes de eso, la electrónica, con la automatización y el control, también había permitido un gran avance en los sistemas productivos, por ejemplo, pero el paso a la transformación digital es un tema que sale del aula, ya no es un aspecto que solamente existe en el aula, sino que está en el día a día de todas nuestras actividades. Por lo tanto, se convierte en un foco de atención muy diferente a otros tipos de influencia que han ocurrido en los sistemas productivos, sociales, económicos o culturales en nuestras sociedades, porque este realmente constituye una situación más allá que lo tecnológico, se convierte en una situación claramente cultural en la etapa en la cual estamos viviendo. Y estos sistemas y categorías dentro de este flujo de consistencia curricular obviamente abordan una primera fase, como decíamos, analizamos un intervalo de tiempo, cómo afecta a la disciplina del programa elementos como la globalización, los aspectos demográficos, los modelos económicos. Hay un contexto ocupacional y acá, por ejemplo, la transformación digital aparece claramente como un factor que va a modificar toda esta idea que teníamos, como en nuestro caso, por ejemplo, aparece el trabajo remoto como una consecuencia de la pandemia, pero déjeme decirle que las grandes compañías, sobre todo de tecnología, tienen años trabajando con su personal a nivel mundial de manera remota. Lo nuestro es una consecuencia del aislamiento que vivimos y para ello simplemente es una práctica que ya fue desarrollada hace mucho tiempo. Y hoy nuestros egresados, en verdad, de cualquier sistema educativo de educación superior, saben, por ejemplo, que una parte de la oportunidad de su empleabilidad futura va a estar basada en aquellas capacidades digitales que hayan desarrollado desde la universidad y que hayan fortalecido posteriormente de su desempeño profesional. Está el contexto textológico que ya hemos mencionado, altamente intenso, porque proviene desde afuera hacia el aula, y finalmente el contexto educativo, que también ha sufrido, obviamente, apreciaciones y cambios importantes. Vivimos con modelos de teoría del conocimiento y teorías pedagógicas que fueron fundamentadas el siglo pasado, un siglo muy distinto al que hemos vivido y que hoy, por ejemplo, ya se habla de modelos pedagógicos
Me gusta citar mucho a Simes, que habla del conectivismo, ¿no? Donde el conocimiento sale del sujeto y la red es la que se apodera de todo el conocimiento. Por supuesto, debatible, pero que creo que todos reconocemos que la reflexión está dada en relación a esta situación de abordar propuestas pedagógicas y de teorías del conocimiento en el estado de la transformación digital. De manera que esta armonización curricular nos permite hacer un modelo curricular que, mirando aquel objetivo educacional, aquellas competencias maduras, me permiten declarar el perfil de egreso y que, a su vez, organice el currículo en base a un modelo por competencias, y acá citamos a Tobón, obviamente entiendo conocido por todos nosotros, y podemos abordar este agrupamiento de competencias como competencias actitudinales, competencias técnicas o competencias generales. De manera que el plan de estudios, si bien nominalmente se organiza a través del currículo y de cursos determinados por ciclo o por semestre, como se quiera organizar, en verdad van a obedecer a módulos y submódulos de competencia a nivel general, a nivel específico, que son los que realmente van a permitir que el perfil de egreso, esa competencia de graduación se cumpla y años después, en la madurez, se cumplan los objetivos educacionales. Entonces, vean ustedes cómo hemos ido desplegando desde el factor de aporte del sector externo, llámese graduados, sociedades, colegios profesionales y el mismo egresado, obviamente el mismo egresado, y terminamos esto acabándolo en la elaboración formal del currículo. Este es un punto evidentemente cualitativo de apreciación, pero que contextualiza muy bien la siguiente mirada de aquello que vamos a medir, ¿no? Reitero, antes de abordar temas de datos, antes de abordar temas de medición o establecer una metodología específica, hay que entender y hacerse las preguntas correctas respecto a realmente qué cosa está produciendo impacto y cuáles son las variables que van a intervenir. El segundo momento es cómo validamos las competencias de los graduados en el ejercicio de su profesión. Como ven, ya hicimos la definición hace un momento, ¿verdad? Estas competencias de graduados en el ejercicio de su profesión las llamamos nosotros objetivos educacionales. Estos objetivos educacionales corresponden a una definición que muchas agencias de acreditación toman y exigen, obviamente, de cumplimiento de sus requisitos. También están en varios modelos institucionales de sistemas de evaluación de acreditación y certificación en varios de nuestros países. Yo diría que es una de las definiciones, una de las categorías que más hemos logrado homologar en la región, digamos, de aceptación, de denominar así aquella competencia de madurez en ejercicio profesional del graduado de un programa de sistema de educación superior universitaria. Entonces decimos que son declaraciones generales. ¿Y por qué el ámbito de general? ¿Por qué preciso que sea general? Porque obviamente alguien se preguntará, si bien yo he asegurado que el egresado haya cumplido con competencias de salida y que luego de unos años él pueda amurar esa competencia, alguien se puede preguntar, pero sin embargo este egresado también puede haber tomado acciones personales que hayan mejorado esta competencia. O sea, la universidad hizo lo necesario, aseguró la salida, le dio conformidad a la competencia, alcanzó el nivel de logro, pero el estudiante pudo haber continuado estudios de especialización, estudios incluso de grado académico, de maestría o doctorado, ¿correcto? Y por lo tanto pueda él, en su propia autonomía, haber mejorado estas competencias. Por eso es que denominamos declaración general, ¿no? No pueden ser declaraciones tan específicas porque estaríamos asumiendo que la universidad, usando las palabras del doctor Gabalán y además usando claramente la metodología explicativa, sería la única causal de que el alumno alcance competencias de madurez años después. Y sabemos que eso no es así exactamente. Entonces, esta declaración general, competencias, se describe que es lo que espera que los graduados logren algunos años después de la graduación. En algunos años, ya lo referí, va a estar conjeturado a partir de la naturaleza de disciplina. En ingeniería, por lo menos, casi se acepta globalmente que 3 años representan un periodo de tiempo razonable de madurez para que ese alumno haya alcanzado competencias más desarrolladas. Estas se deben describir o declarar
y deben representar una función de necesidades de los constituyentes. ¿A qué llamamos constituyentes en el sentido más amplio de un modelo de acreditación? Y en este caso cito a la agencia ICACIT, que es una agencia internacional, obviamente es una agencia peruana, pero obviamente pertenece al Washington Accord, por lo tanto está homologada con las agencias programáticas de ingeniería más prestigiosas del mundo. Hablamos constituyentes a todo aquel beneficiario externo que va a recibir el desempeño del graduado. Por eso citábamos, ahí están los egresados, ahí están los empleadores, está la sociedad en general, están los colegios profesionales o están las mismas sociedades profesionales que determinan grandes líneas de trabajo en cada una de nuestras disciplinas. Por ejemplo, acá cito un ejemplo nuestro, local, ¿no? Objetivo educacional para un programa de ingeniería industrial. Lean ustedes la nómina que acá presento y en los 4 casos hablo que es un profesional competente, ¿no? Los 4 casos, la narrativa es que es un profesional competente. Quiere decir que, recuerden que competencia ya habla de dominio, ¿no? Ya no es habilidad, es destreza, ya ahora es dominio. Por ejemplo, puede realizar proyectos públicos y privados para, ¿no? relacionados a la producción de bienes o servicios o para optimizar procesos haciendo uso de tecnologías apropiadas. Como ven, claramente está vinculado a un egresado de actividad industrial, ¿no es cierto?, pero lo suficientemente general para darle amplitud al desarrollo de sus competencias. Una segunda objetivo educacional que declaro, por ejemplo, es que este profesional es competente, o sea, ya hay dominio, nuevamente, para diseñar y ejecutar o evaluar planeamiento de operaciones en el ámbito de trabajo de un ingeniero industrial, el cual es la cadena de suministros. Un tercer objetivo indico que es competente porque aplica la normalización de la seguridad industrial y la gestión del medio ambiente, ¿no? Acá intento abordar que no solamente es un ingeniero competente, sino que entiende el contexto donde soluciona problemas de ingeniería industrial, entiende el concepto medioambiental y entiende los ámbitos de seguridad industrial. Y por último, más asociado a las habilidades blandas, indico que tiene el dominio y promueve y compromete prácticas cooperativas y de trabajo en equipo en un entorno de responsabilidad social y conducta ética. ¿Qué profesional hoy no toma en cuenta una práctica que tenga relación con aspectos de responsabilidad social y conducta ética? Sería imposible que hoy una institución no lo considere. Este es un ejemplo de declaración de objetivo educacional que ya supone un dominio de competencias, en este caso de mi ejemplo, de un ingeniero industrial, años después de su egreso, y que responde al desempeño exitoso que tenga que tener en el ámbito de una industria en particular, de acuerdo a la naturaleza de su especialización. La validación la construimos a través de un flujo, pueden ustedes observar de izquierda a derecha. Tomamos en cuenta la misión de la institución, eventualmente si el programa también tiene una misión. Tomamos en cuenta estándares profesionales. Estos estándares, quienes son del ámbito de ingeniería, saben que los tomamos de las sociedades profesionales. La puedo tomar de la AAA, la puedo tomar de la American Quality Institute, la puedo tomar de la American Society for Quality, la puedo tomar de la American Society for Mechanical Engineering. O sea, tantas sociedades profesionales me proveen estándares, ¿verdad? Me proveen buenas prácticas. Yo las tomo en cuenta y las incorporo y hago un primer borrador de esta declaración de objetivo educacional. ¿Dónde aparece la validación? Cuando el programa o la institución presenta esto a los constituyentes. Recuerden que hemos llamado constituyentes a los beneficiarios del desempeño futuro del egresado. Eventualmente un consejo consultivo. ¿Qué es un consejo consultivo? Es un grupo de expertos, ¿no es cierto? Personas altamente destacadas en el aspecto programático de la carrera o del sistema universitario, que tienen la suficiente autoridad para poder dar aportes en relación a estas competencias futuras y entender la relación, vamos a decir por ahora, causa-efecto, ¿no es cierto?, entre desempeños e impactos. Están también los empleadores, cada carrera va a definir cuál es la industria donde están los empleadores. Están los graduados, sin duda, porque ellos son una salida y son beneficiarios, y están también el cuerpo docente. Entonces, la institución o el programa le presenta a estos constituyentes el borrador inicial de estas declaraciones de competencias que han evolucionado a través, obviamente, de mecanismos, ya sea cuestionarios, entrevistas, se somete esta intervención,
se valida esta intervención y finalmente se hace una redacción final y su aprobación respectiva. Nuestra recomendación, pero esto desde el punto de vista de la ingeniería, es que esta validación se haga cada 3 años, ¿no? Pero no es una regla, no es una receta, es una simple recomendación. Ahora, obviamente establecemos un estándar, quiere decir que estos grupos constituyentes que dan una opinión y validan este objetivo educacional, perdón, asumimos que deberían cumplir con un porcentaje mínimo de satisfacción frente a esta declaración. En nuestro caso, asumimos que por lo menos el 75% haya dado conformidad a la propuesta que hemos señalado, luego obviamente de la información pertinente que se les ha hecho llegar. Es decir, no es solo una simple aprobación o validación, sino que establecemos un estándar mínimo, normalmente en este caso el cuartil superior, como mecanismo, digamos, estándar de aceptación de una propuesta de esta naturaleza. Nuestro tercer punto está relacionado ahora, ¿no? Primero hemos contextualizado el flujo que existe entre los factores externos en relación a la propuesta formativa de las instituciones. En segundo lugar, hemos validado cómo se considera la competencia del graduado, le hemos llamado objetivo educacional, y ahora vamos a ver la empleabilidad y desempeño desde la perspectiva de la acreditación programática institucional. Es decir, cómo los sistemas de acreditación, ya sean programáticos o institucionales, han abordado el concepto de empleabilidad y desempeño. ¿Cómo lo han denominado? ¿Cómo lo miden? ¿Qué importancia le dan? ¿No? En este caso voy a situarme obviamente en la experiencia peruana local, cómo los modelos de acreditación, repito, toman en cuenta, cómo solicitan como mecanismo de cumplimiento el concepto de empleabilidad y desempeño, que obviamente, como ha abordado el doctor Gabalán, están asociados, yo no tengo ninguna duda que están asociados, ustedes compartirán conmigo la misma idea, están asociados, tienen una relación significativa, lo cual es diferente a un tema explicativo como el ya abordó, obviamente eso lo conocemos también nosotros, pero hay claramente trabajos que intentan asociar el desempeño de este estudiante con su futura empleabilidad. Pero en este punto lo que quiero fijar es cómo los modelos de acreditación, tanto programáticos e institucionales, repito, toman en cuenta y declaran esta condición. Esta es la intención en el punto 3. Bien, acá yo comparto nuestro modelo local, el modelo del CINEACE. Déjame decirles también que obviamente nuestro modelo no es un modelo que ha sido trabajado en forma aislada, ha tomado en cuenta los mejores desempeños y modelos de acreditación en la región y algunos otros también fuera de la región, y que de alguna manera sitúa en 4 grandes dimensiones, ¿no? Para nuestro modelo de acreditación hay un módulo vinculado a la gestión estratégica, o sea, cómo la institución asegura la sostenibilidad del programa. Uno que está claramente asociado al core, a los procesos misionales naturales de la universidad, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación, la responsabilidad social. Está el soporte institucional, ¿no? Que como decía el doctor Gabalán, son los recursos, necesitamos un cuerpo docente robusto, necesitamos laboratorios, infraestructura, tecnología, y un último módulo que está referido al resultado, que es ahí en ese módulo donde aparecen los criterios que hablan del cumplimiento, obviamente del perfil de egreso que la institución ha declarado y del famoso objetivo educacional. Si lo vemos desagregado esto, en la gestión estratégica está la planificación del programa de estudios, está la gestión del perfil de egreso y está el aseguramiento de la calidad. En la formación integral, las dimensiones son la responsabilidad social universitaria, la investigación, el desarrollo y la innovación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión del docente y el seguimiento del estudiante. Y como factores de soporte institucional, toda la infraestructura y soporte, entendiendo eso que todo lo que signifique la parte de laboratorios, por ejemplo, la parte de recurso humano y el servicio de bienestar. Pero estas salidas finales tienen que ver con 2 aspectos, ¿no? La verificación del perfil de egreso, como dije, y el famoso objetivo educacional. Y ahí, como ven ustedes en el flujo, aparecen los grupos de interés, bueno, que es un análogo al que he usado yo como grupos constituyentes. Este es un mecanismo en el cual los modelos de acreditación, y repito, esto va a ser bastante común encontrar en otros modelos de acreditación en la región, incorporan e incluyen el concepto de
empleabilidad, correcto, y desempeño de los estudiantes. ¿El desempeño por qué lado? Por asegurar que las instituciones o sus programas cumplan con el perfil que han declarado en el egreso, es decir, cumplan con esas competencias que el graduado debe alcanzar al final de su carrera, y por otro lado, mirando el objetivo educacional, es decir, como vamos a ver más adelante, cómo puedo establecer si esta declaración de la evolución de la competencia egreso ha madurado lo suficiente para que tenga, vamos a usar el término, el impacto que suponemos en los beneficiarios de los factores externos. Perdón. Entonces, el otro elemento que aparece explícito en el modelo de acreditación se denomina el seguimiento al egresado y el objetivo educacional. Ahí lo que se busca es asegurar que el programa tenga un registro actualizado de sus egresados y que se establezca un vínculo permanente con ellos, monitoreando su inserción laboral y el logro de los objetivos educacionales. Nuevamente, ¿no? Son los dos elementos. Ahora, ¿por qué aparece esto como una condición de acreditación? Porque sabemos, y esto de alguna manera en la metodología lo ha explicado el doctor Gabalán, sabemos que a partir de datos como la tasa de colocación laboral, la tasa de satisfacción del egresado y la tasa de satisfacción acá debe decir del empleador, disculpen, ¿eh? Tasa de colocación laboral, tasa de satisfacción del egresado y tasa de satisfacción del empleador, podemos con estos datos ir estableciendo algunos modelamientos, comportamientos o patrones. Por ejemplo, cuánto se demora un egresado de nuestra universidad o de una carrera en particular en obtener el trabajo. Cuánto le demanda volver a insertarse al mercado laboral, ¿no? ¿Cuáles son aquellas variables que intervienen en la satisfacción del egresado? Cuando hablamos de satisfacción, hablamos que un egresado declara que aquellas competencias del momento de su graduación tienen, obviamente, que ver con su desempeño exitoso en la industria donde se desenvuelve. Y finalmente, la tasa de satisfacción, repito, hay un error, disculpen, del empleador, indicando que él puede dar constancia, obviamente bajo un mecanismo que sea válido, constancia que efectivamente aquella competencia que ha madurado, que hemos llamado objetivo educacional, él la puede observar y puede dar conformidad de su grado de nivel de satisfacción. Luego está el periodo de tiempo de inserción laboral, como les dije, sobre todo el primer empleo, y algo muy importante que seguro ustedes ya seguramente han abordado alguna investigación o estudio, ¿no? Yo sé que esto puede ser hoy muy cuestionado por la naturaleza del mundo laboral actual, pero todavía se hace intensamente estudios que tengan que ver qué tanta relación existe entre la formación que recibe el alumno y y el espacio de trabajo que él tiene. Es decir, el alumno fue formado en áreas temáticas, en un programa de estudios. Cuando él entra al mundo del trabajo, ese espacio laboral, ¿qué tanta relación tiene con la formación que tuvo? Digo que esto se relativiza porque en un mundo de trabajo remoto, en un mundo donde las habilidades digitales terminan reemplazando a veces a las propias competencias temáticas del alumno, esta figura que se ha estudiado durante mucho tiempo podría comenzar a perder importancia, ¿no? Pero durante muchos años se ha tratado de establecer si el alumno, como se dice ya más comúnmente, trabaja en la formación que recibió, ¿no? O está trabajando en áreas diferentes. Pero repito, la transformación digital, la tecnología, comienza a relativizar mucho este intento de encontrar relación entre estos dos factores. Y tercero, como dijimos también, obviamente se busca a través de este modelo de acreditación asegurar que el objetivo educacional se esté logrando. Obviamente no va a ser una medida, como ya adelantamos, de corto plazo, no puede ser una intervención transversal. Si estamos hablando de por lo menos 3 años, obviamente la cantidad de promociones y egresados tendrá que tener un estudio que asegure un periodo de tiempo adecuado. El punto 4, ya entrando y acercándonos a los argumentos que nos presentó el doctor Gabalán, es a partir de estas primeras 3 dimensiones planteadas del marco del contexto de la medición, es qué conceptos, procedimientos, técnicas y herramientas hay para evaluar el impacto de los graduados de programas acreditados y las relaciones con el sector externo. Es decir, si soy graduado de un programa acreditado, este puede explicar, en el sentido que nos ha interesado metodológicamente, puede explicar
¿no es cierto?, implicancias o impactos en el sector interno, entendiendo el sector externo, dependiendo de esa, como ese ADN institucional, entendiendo ese sector externo como aquel que esté buscando el mejor desempeño en la industria en la cual se desempeña el graduado. Veamos. Para esto he tomado como referencia lo siguiente. Claudio Roma es un investigador muy conocido, ha trabajado en el Instituto de la UNESCO para América Latina y el Caribe, especializado en educación superior, y él tiene una reflexión interesante, ¿no? Se crean las agencias de evaluación y acreditación nacional en América Latina, y esto obviamente cambió la configuración del sistema universitario, porque vivíamos en un mundo de autonomía universitaria, en el cual básicamente cada uno suponía que era la mejor institución y que estábamos formando los mejores estudiantes y éramos los más competitivos. El problema es que nadie verificaba que era exactamente así. Y entramos de pronto a un sistema de supervisión y mejoramiento de la calidad, seguramente mejorable. En todos nuestros países, sin duda, tendríamos seguramente críticas a nuestros modelos, pero por ahora tenemos un nivel de referencia sobre esto. Sin embargo, lo que es particular en el caso nuestro, en casi todos nuestros países, es que mientras esta mirada de calidad y de supervisión, de aseguramiento, tiene décadas en otros países, estos países tienen niveles de estructuras productivas, o sistemas educativos muy estandarizados y bastante homogéneos. En nuestra realidad eso no ocurre así. Nuestras estructuras productivas son muy particulares, muy diversas, algunas muy poco competitivas. No voy a discutir estos temas ya entre nosotros como país, pero cada uno sabe su realidad en ese aspecto, ¿no? Más aún en esta crisis que se está viviendo en general. Y obviamente estas diferencias productivas, estas diferencias disciplinarias y modelos educativos, ¿no?, se contrastan con altas demandas de calidad y competitividad. Ahí es donde aparece la acreditación, que en nuestra región realistamente probablemente tenga 20 o 25, 30 años, cuando los países de mayor desarrollo tienen probablemente ya 80 o 90 años, si no estoy exagerando si cito esas cifras, de manera que ahí ya se produce un tema a considerar. Y yo propongo este esquema que trabajo, que es que hay tres elementos, ¿no? La competitividad de los programas, la calidad y la acreditación como mecanismo de reconocimiento de mi calidad. Si matematizamos estas tres condiciones y digo que la competitividad del programa es una función de la calidad y que reconocemos que la calidad está en función de una acreditación reconocida, estamos formando una función compuesta, ¿correcto? Competitividad, función de calidad y acreditación. Por lo tanto, podemos establecer una integración de estas dos variables en dos diferenciales: el impacto en la industria y en el impacto en la sociedad, ¿no?, como elementos que trato de relacionar, ya asumiendo que hay un modelo de educación que requiere un reconocimiento de acreditación de esa calidad y que eso nos puede proveer la competitividad de nuestros programas y por ende de nuestras instituciones. Acá cito entonces también que un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño laboral de sus egresados y del impacto que estos tienen en el entorno. Entiéndase obviamente ese entorno beneficiario de la salida de este egresado. Esta es una citación del modelo de acreditación colombiano, el CNA, del año 2013. Más allá de este reconocimiento nominal, creo que todos empíricamente intuimos que cuando hablamos de las grandes universidades, las universidades más prestigiosas, las que están en los rankings de QS, Shanghai, etcétera, básicamente, a pesar que se miden con ciertas dimensiones, ¿no?, investigación, reputación académica, etcétera, en general uno dice las buenas universidades dependen de ese desempeño laboral de sus egresados. O sea, ese desempeño extraordinario de sus egresados finalmente le da el prestigio a su universidad, obviamente un prestigio que tiene que estar reconocido a través de un sistema de acreditación que asegure que tenga una alta calidad. Entonces, esta situación, digamos, declarativa de la CNA, yo creo que respalda esta idea de que un programa, una institución de alta calidad, la reconocemos por el desempeño laboral de sus egresados y por el impacto que en el entorno produce, entendiendo ese entorno, repito, como aquellos beneficiarios de estos factores de desempeño de los alumnos que se han graduado.
encontré y quiero compartir con ustedes, ya yendo a los temas metodológicos, un trabajo justamente del doctor Gabalán, Anil Lisset Balcero y Freddy Eduardo Vázquez, el doctor Gabalán por la Universidad Católica de Pereira y los dos colegas por la Universidad Autónoma de Occidente. Ellos tienen un trabajo interesante que habla del índice de desempeño universitario y variables de calidad, análisis de instituciones acreditadas colombianas del año 2020. Es verdad que, si ustedes leen conmigo nuevamente el título, habla de una propuesta de desempeño universitario y variables de calidad. Todavía no estamos hablando del factor externo, pero ellos usan una variable externa que es la que quiero utilizar para mi exposición. Ellos afirman que hay un interés permanente por encontrar elementos de confluencia entre la educación y la calidad, de tal manera que se pueda medir, evaluar y analizar el devenir de las instituciones encargadas de formar, investigar y proyectar conocimientos a la comunidad. O sea, hay un interés permanente por medir, evaluar y analizar cómo esta educación tiene impacto concreto en beneficiarios, vamos a llamar comunidad en general, para asegurar, obviamente, que este sea producto del desempeño más destacado de los estudiantes. Entonces, en este trabajo que ellos hacen, toma en consideración un total de 40 universidades, todas ellas acreditadas de acuerdo a la información de la CNA del año 2018, y proponen 5 componentes para entender los desempeños de esta institución de cara a asegurar un rendimiento de calidad. Hablan de un componente investigativo, como dijo el doctor Gabalán en una de las respuestas que dio, el componente investigativo como un tema central del desempeño que configura la institución de calidad, el componente del saber, que bueno, en el caso de la realidad colombiana la categorizan a través de los resultados de exámenes que realiza su sistema educativo, el componente de deserción, el componente de empleabilidad, que es el que quiero tomar para vincularlo con el impacto entre el desempeño del egresado y los factores externos, y el componente de acreditación. En el caso del componente de empleabilidad, ellos proponen trabajar con la tasa de empleabilidad y el salario promedio de los egresados, obviamente que provienen de instituciones acreditadas. Es así que en una de sus conclusiones, ellos indican que los graduados de programas a nivel de pregrado universitario tienen una tasa de cotización, bueno, entiéndase tasa de cotización, en el caso de la nomenclatura colombiana, tasa de empleabilidad de 79% y un salario promedio de 2.313 pesos. En cuanto a las universidades acreditadas, o sea, acá viene, recuerdan cuando hablaba del contrafactual, ¿no es cierto? Las otras son todas, pero en cuanto a las universidades acreditadas, la tasa de empleabilidad oscila entre 68 y 87. Quiere decir que varias de ellas superan, ¿correcto?, el nivel de la tasa de empleabilidad del 79%. Y de manera general, el salario promedio es de alrededor de 2.608. Claro, esta no está basada en una afirmación de causa-efecto, que diga que si vengo de un programa acreditado, mi salario y mi tasa de empleabilidad sea mayor. Está estableciendo simplemente en ese momento una descripción nada más. Por eso ustedes ven en la gráfica el conjunto de universidades que participaron en el estudio, la línea en negro que representa la tasa de empleabilidad y las barras que representan las remuneraciones de salario promedio. Es descriptivo, ¿no es cierto? Lo primero es descriptivo. Sin embargo, lo interesante de la propuesta de los investigadores es que proponen un índice de desempeño para estas categorías que ellos hablan respecto a investigación, deserción, y en particular intentan, lo que proponen es integrar de otra manera estos factores que han planteado para asegurar de la manera, digamos, más cercana cuáles son los valores que se podrían obtener entre estos 5 componentes que hagan más real el nivel de, por lo menos, asociación entre las variables y no solamente un nivel descriptivo. Y lo logran en una de sus conclusiones cuando hablan justamente, cuando hablan justamente del tema de, cuando hablan justamente del tema de la empleabilidad, ¿no? Entonces, este es un primer documento que recomiendo revisar, si bien tiene un alcance todavía descriptivo, pero intenta proponer variables que puedan verse por lo menos de una manera de correlación. Repito, estas cifras que ustedes observan no están constituyendo para nada una conclusión,
pero es una primera aproximación empírica, descriptiva, del comportamiento en empleabilidad y en salario promedio de egresados que provienen de programas acreditados contra otros que vienen de programas que no están acreditados. Un segundo documento que también me permito citar es el que realizan los colegas Lorenzo Portocarrero, Jorge Restrepo y Jorge Arias Calderón, que habla de la evaluación del impacto de la acreditación de alta calidad en instituciones públicas de educación superior de Colombia del año 2020. Acá sí vamos a encontrar un aspecto metodológico que sí tiene como intención llegar a un aspecto correlacional, es decir, buscar evidencias de asociación, de correlación entre las variables. Utilizan explícitamente el análisis discriminante. El análisis discriminante es una técnica econométrica que diríamos en términos matemáticos utiliza el concepto de regresión entre las variables, considera como variables independientes, es la propuesta que ellos han trabajado, el tema social, económico, financiero y de gestión, intentando diferenciar entre las instituciones educativas acreditadas y las que no tienen esta categoría. Es decir, vamos a ver dentro de un momento, ¿correcto?, cuál es el modelo de las variables de discriminantes que ellos utilizan, pero acá hay un hecho contrafactual claro, ¿verdad?, entre aquellas instituciones que están acreditadas y las que no están acreditadas. Citan como estado del arte, además, que esta metodología del análisis discriminante ya se utilizó para medir la productividad y eficiencia de sistemas de calidad en instituciones educativas. Citan a dos autores, están entre las referencias que he dejado en el documento, porque alguien podría además considerar como estado del arte que esta metodología ya se ha utilizado. Veamos algunas de sus conclusiones. Ellos trabajaron con un total de 62 instituciones públicas de Colombia para hacer este estudio. La metodología sobre la cual trabajaron fueron, repito, 61 instituciones de educación superior, todas públicas, y se buscó diferenciar entre instituciones acreditadas, de las que no tenían esta categoría, verificando la incidencia en el aspecto de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, ¿no?, asumiendo que estos recursos obviamente son los que puede proveer el Estado por su condición de la universidad en estudio, ¿verdad? Abordaron un enfoque mixto de corte descriptivo, propositivo, y luego utilizaron un análisis discriminante multivariado para intentar evidenciar, ¿no es cierto?, incidencias de verificación entre la calidad, la eficiencia y la eficacia del sector que está analizado. Muy bien, veamos su esquema de las variables consideradas. Este es el esquema que importaba especificar. Consideran dos funciones discriminantes, vamos a llamar X1 y X2. Las categorías están divididas en dos, instituciones acreditadas y no acreditadas, y las dimensiones han sido divididas en dimensiones de gestión, por ejemplo, número de estudiantes por docente, aporte por estudiante, estamos hablando obviamente del tema relacionado a la contribución del Estado por el estudiante, la cobertura, o sea, cuánto representa entre la cobertura que el Estado le da a la educación superior, cuánto representa la institución en estudio, los aportes desde el punto de vista económico, relacionada con la contribución que el Estado le da a las universidades públicas, en el aspecto social, la empleabilidad, justamente la empleabilidad de los egresados, los ingresos promedio, las competencias declaradas bajo mecanismos de evaluación de estas competencias y la cobertura, obviamente, de significancia en relación a todo el sistema. Y aspectos financieros clásicos como el EBITA y el activo por estudiante que tiene la institución. La conclusión de las varias que ellos han obtenido, yo me permito justamente rescatar una que tiene que ver con los temas de la empleabilidad como factor de impacto del desempeño de los estudiantes en instituciones acreditadas. Ellos afirman lo siguiente: el modelo logró clasificar la población estudiada en dos grandes grupos, evidenciando que existen diferencias significativas. Eso no es algo explicativo, ¿correcto? Es solamente un aspecto asociativo, han hecho las pruebas estadísticas del caso, y establecen que hay diferencia significativa entre las medias por grupos de algunos indicadores, como el caso de la empleabilidad. Es decir, afirman en este estudio de universidades públicas que sí hay diferencias significativas entre la empleabilidad de programas de universidades acreditadas con egresados de programas no acreditados. El factor empleabilidad buscando
yo sé que es todavía una primera aproximación, buscando una primera evidencia del impacto que produce el desempeño de un alumno de programas acreditados en su empleabilidad, ¿no? Es decir, la institución educativa acreditada aventaja a las no acreditadas en este factor, principalmente en este factor dentro del marco de estudio que han presentado de universidades públicas en el caso del sistema universitario colombiano. Como último punto es la medición del aporte de los graduados al fortalecimiento de las propuestas formativas, es decir, cómo el graduado o cómo hacemos, qué mecanismo, procedimiento tenemos con el graduado para permitir integrar sus aportes dentro de la propuesta formativa, ya sea del programa o de la institución. Acá tenemos un flujo de trabajo que nos permitimos compartir en relación justamente a esta participación del graduado, que se da bajo mecanismos de sesiones plenarias, mediante entrevistas, mediante cuestionarios. Nuevamente incorporamos como elemento de partida, como insumos, la misión institucional, la propuesta formativa en la institución y los objetivos educacionales vigentes, o sea, que han sido ya declarados. Estos se presentan como una definición, se incorporan dentro de los constituyentes, obviamente a los graduados y a los egresados, para que participen en esta validación con sus aportes. Se establecen mecanismos formales como formatos o matrices para su contribución. Medimos ese nivel de aceptación, considerando que aquella aceptación satisfactoria, totalmente satisfactoria, sea mayor al 75%. Hacemos una redacción de estos objetivos educacionales con la contribución de los graduados y egresados y aprobamos estos documentos hasta su siguiente ciclo de revisión que se puede realizar normalmente en los próximos 3 años. Es importante señalar también que, y eso debe ser una realidad común en todas nuestras instituciones, el fortalecimiento, el vínculo, el seguimiento con los egresados puede resultar algo complejo, ya hay estrategias que cada uno seguramente va a determinar, porque una vez que egresan, buscar información sobre aspectos vinculados a su ubicación laboral, respecto a los ingresos que realizan, no es tan sencilla, ¿no? Así que primero hay que asegurar una estrategia, algún tipo de actividad que aproxime mucho al egresado con su institución, para luego permitirnos tomar en consideración su contribución y aportes de manera sistemática como lo estamos logrando nosotros. Acá, por ejemplo, les muestro las últimas mediciones de objetivo educacional como mecanismo permanente de contribución de aporte de ellos respecto de los egresados. Se puede ver claramente que en consideración a las capacidades y a los desempeños que han logrado, eso está muy de acuerdo en todos los casos, superando el estándar que solicitamos, que es del 75%, respecto a su desempeño para poder desarrollar proyectos públicos y privados, sistemas de producción, para diseñar o evaluar planeamiento de operaciones en el contexto de la cadena de suministros, o sus capacidades para manejarse en entornos ambientales, seguridad industrial, ¿no? En el caso de ingeniería industrial, como lo tomé hace un momento como ejemplo, o finalmente aspectos de sus habilidades blandas, ¿no? O sea, y esto se les reporta a ellos también como evidencia de las contribuciones que han realizado. Muy bien, culminaría ahí mi exposición. Acá les dejo referencias asociadas a aspectos vinculados a esta indagación, exploración de metodologías respecto a desempeños y a esta intención que ha promovido esta primera actividad de Penser con nosotros, de buscar razonablemente, como él menciona, situaciones o contextos que ameritan una evaluación de impacto, en este caso de nuestro interés, que es lo que hemos buscado formular, en relación a qué tanto los aspectos de la acreditación pueden constituir impactos a estudiar en lo que son los beneficiarios o los factores externos hacia los cuales los graduados van a tener un desempeño, esperemos que sea obviamente del nivel de desarrollo más avanzado posible.